Ok, seguimos entonces. El poder ejecutivo ejecuta las leyes. El poder ejecutivo ejecuta las leyes. ¿Qué significa? Creo que lo comentaba con algunos de ustedes en la sesión anterior. Las leyes dicen ciertas cosas que se tienen que hacer y entonces el poder ejecutivo es la persona encargada de hacer que se cumplan esas leyes. Por ejemplo, si el estado de Jalisco tiene presupuesto para hacer, no sé, para pavimentar las calles, pues entonces el gobernador del estado de Jalisco va a utilizar ese presupuesto para pavimentar las calles. Si en el gobierno federal tenemos un presupuesto para hacer obra pública, entonces el presidente va a decir, ok, vamos a hacer obra pública y se me ocurrió que vamos a hacer un trenecito en medio de la selva, entonces vamos a hacer un trenecito en medio de la selva. Digo, quién sabe si eso sea buena idea o mala idea, pero así va a ser. Es el administrador general. El poder ejecutivo es el administrador general. Básicamente es el CEO de nuestra empresa que se llama México. ¿Qué hace el poder legislativo? El poder legislativo legisla las leyes. ¿Qué significa? Hace las leyes, crea las propias leyes en base a las que nuestro país va a poder trabajar. El poder legislativo legisla. Por cierto, tenemos el Congreso de la Unión y tenemos el Congreso Estatal, como lo mencionábamos en las sesiones anteriores. El Congreso de la Unión va a hacer leyes de aplicación federal. Las leyes que haga el Congreso de la Unión se van a aplicar en todo el país. Los congresos estatales van a hacer ciertas leyes en ciertas cosas particulares. Y por cierto, en la Constitución va a establecerse cuáles son las reglas para todo esto, porque también ya lo he mencionado, ahorita lo voy a volver a mencionar. Por cierto, la Constitución es la primera ley de nuestra lista, que era nuestra tarea, y lo voy a volver a mencionar, pero la Constitución, como también lo dije, por cierto, en la sesión 2, es nuestro manual de organización. En la Constitución va a venir una parte que se llama orgánica, donde se organiza a todo el país, y entonces en la misma Constitución va a decir qué leyes puede hacer la Federación por medio del Congreso de la Unión y qué leyes pueden hacer los estados por medio de sus congresos estatales. ¿Sale? Eso es el poder legislativo. Y el poder judicial, ¿qué es lo que hace el poder judicial? Si surge algún problema o surge alguna controversia entre cualquier persona en el país, podría ser una controversia entre ustedes y yo, que somos dos particulares, que somos dos personas, dos particulares, o podría ser una controversia que yo tenga con, por ejemplo, el gobierno, y entonces resulta que yo quiero demandar al gobierno porque el gobierno no me cumplió X cosa, y entonces también lo podría hacer, y para eso sirve el Poder Judicial. El Poder Judicial va a juzgar acorde a las leyes. ¿Sale? ¿Cuál es la constante que estamos viendo aquí? Porque luego a mí me gusta preguntarles, ¿y qué constantes ves tú en esto? ¿Cuál es la constante que ustedes están viendo en esta explicación que yo estoy dando? La constante es que estamos hablando de leyes, ¿sale? Estamos hablando de la fuente del derecho más importante, que es la ley. Que nosotros ya vimos que también tenemos cierto riesgo en eso, porque si las leyes están mal hechas, si las leyes realmente no sirven para el beneficio de toda la sociedad, entonces vamos a tener un problema o vamos a tener una sociedad injusta. Pero entonces, bueno, concepto de ley, pregunta básica de examen. Concepto de ley, acuérdense que los conceptos que yo les voy a dar son conceptos muy pequeños, son conceptos, los trato de hacer lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan entender. ¿Qué tengo yo de concepto de ley? Precepto, y por cierto, de todo esto hagan sus apuntes, ¿eh? Por cierto, no voy a tener una serie de videos de 2 horas, va a ser mucho menos,
pero muy seguramente van a tener que ver este video más de una vez. Si lo ven nada más una vez, tal vez no lo entienden, ¿eh? Concepto de ley, porque de todo esto estamos hablando de leyes. Todo esto de la organización estamos hablando de leyes. Cuando hablamos del derecho, la fuente del derecho, la más importante es la ley. Entonces, bueno, hay que hablar de qué onda con la ley, ¿no? Ley, concepto, precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Otra vez lo vuelvo a... Perdón, es que aquí veo que me ando... Otra vez lo vuelvo a leer. Precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo, y luego aquí hay una cosa interesante, en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Si ustedes se dan cuenta, este concepto de ley está ligado al concepto de derecho que yo les dije. Es un buen concepto de ley, porque no es nada más, cuando nosotros pensamos en leyes, nosotros decimos, ¿qué es una ley? Pues es algo que te obliga, es algo que te manda a hacer algo, eso típicamente nosotros podemos pensar. Pero no le agregamos muchas veces esta segunda parte. Dice aquí, en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entonces, tiene lógica con el concepto de derecho que ya les di. Por cierto, también tiene cierta postura justnaturalista. ¿Por qué? Porque está hablando del bien de todos, está hablando de un concepto de justicia. Y el concepto de justicia, pues, ¿de dónde puede salir si lo buscamos más atrás y más atrás y más atrás? Pues, en cierto sentido, en nuestra naturaleza está este concepto de justicia. Entonces, es un concepto justnaturalista. Ahora, hay diferentes tipos de leyes. Ahorita no vamos a hablar de todos los tipos de leyes, pero sí quiero hablar de una cosa muy, muy importante. Las leyes se van a clasificar, y esto va a ser lo más importante para nuestra materia. Las leyes se van a clasificar por materia, ¿sale? Por materia, ahorita vamos a hablar más de eso. Y también es bien importante entender que no todas las leyes tienen la misma jerarquía, ¿sale? Hay cierta jerarquía que las leyes tienen, y entonces puede ser que alguna ley sea más importante que otra, o tal vez no necesariamente que la ley sea más importante, sino que su ámbito de aplicación va a ser distinto. Entonces, jerarquía de leyes también, para no entrar en mucha controversia aquí, porque esto también da para una tesis. Con los abogados o en la escuela de derecho hay todo un debate sobre la jerarquía de leyes y la jerarquía de la Constitución y de los tratados internacionales. Ahorita no voy a mencionar nada de eso y quiero que les quede clarísimo a ustedes. La Constitución es la ley más importante. Creo que también lo he repetido como 20 veces en estas 6 sesiones que llevamos. ¿Cuál es la jerarquía de leyes? ¿Cuál es la ley más importante por mucho en nuestro país? La Constitución. ¿Ay? ¿Se trabó? Bueno, voy a terminar esta parte del video y sigo.